¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Spirit Almanac. Hoy nos acompaña una vez más Tamara Suárez. ¿Qué tal, Tamara? Muy bien, encantada de estar aquí. Encantados. Hoy tenemos a Tamara porque sale la segunda edición de su libro, ya va por su segunda edición, Yoga para la Calma, y queríamos ahondar un poco más en el sistema nervioso. ¿Por qué? Tamara y yo hablamos mucho de este tema, sobre todo también a raíz de que nos dedicamos a dar formaciones, cursos, etc. Y en realidad ha llegado un punto en el que tenemos también que ser conscientes que detrás de todo ese mensaje espiritual del yoga hay una desconexión con el mundo real del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, el yoga que practicamos, que practica el 90% de la población, claro, si nos vamos a la India a lo mejor sería totalmente distinto, pero cuando hablamos de Occidente, el 90% de la población que practica yoga lo que hace es asana, ¿no? Esto es algo que yo siempre he dicho, que asana es sinónimo de yoga. Sin embargo, esa parte de espiritualidad, lo que con el paso de los años ha dejado entrever es que lo que está buscando la gente es regularse. O sea, esa espiritualidad lo que buscan realmente es dejar de sentir aquello que les hace sufrir, ¿no? En parte también esa es un poco la tradición del yoga, lo que busca es el poder trascender el sufrimiento. Pero claro, ¿cuál es el sufrimiento de la gente que va a yoga? Estrés, ansiedad, insomnio, trauma. Entonces, claro, dices, ¿pero hacer posturas en una esterilla esto es lo más eficaz? Sí, es súper eficaz, desde luego. El otro día justo estaba escribiendo sobre esto, porque se ve mucho ahora, ¿no? En redes y en todos lados. Haz estas 3 posturas para nutrir, que no sé muy bien lo de nutrir qué significa, pero bueno, para nutrir tu sistema nervioso. No, o sea, hacer Supta Baddha Konasana, que es las plantas de los pies juntos, rodillas hacia afuera, tumbadas sobre un bolster, no va a restaurar el sistema nervioso de todo el mundo. A mucha gente le va a venir muy bien, y ahí es cuando, por eso en esta formación que estoy desarrollando ahora, BSMT Liberar, ¿no? Dentro de nuestra metodología, y está centrada estrictamente en el sistema nervioso y su relación con la práctica de yoga. Es verdad que cuando te tumbas, ¿no? Y cuando haces las distintas asanas, pones a tu cuerpo en distintas posiciones en relación con la fuerza de la gravedad, y eso tiene un impacto en tu sistema nervioso, en la circulación sanguínea, en tu respiración, que poco a poco hace que sí, que se regule el sistema nervioso, además de un montón de cosas más, ¿no? O si te tumbas en Septubandhasana, pues se activan, digamos, unos vasoreceptores que tenemos en el cuello que activan la respuesta parasimpática o de calma y digestión. Entonces, sí, las asanas tienen un impacto en el sistema nervioso, pero un montón de detalles más que hay que tener en cuenta para que realmente la práctica sea transformadora y efectiva. Entonces, las asanas, sí, todas para todo el mundo, no. Supta Baddha Konasana no le va a sentar bien a todo el mundo. No, y sobre todo que al final la narrativa durante décadas ha sido desarrollar una práctica de yoga acorde a los gustos y tendencias de Occidente. A ver, este yoga físico, yoga moderno, que Mark Singleton lo expone muy bien en su libro The Yoga Body, el cuerpo del yoga, nace alrededor de, no voy a decir principios, pero ponte alrededor de los años 30, se va desarrollando 20, 30 del siglo XX, 1920, 1930, y va evolucionando a través de todas las figuras que conocemos, famosas de yoga, que vinieron de la India. Ojo, figuras del yoga que siempre hemos de recordar, tuvieron más impacto en Occidente que en la propia India. No solo de los que enseñaban asana, si vemos Yogi Bhajan, si vemos, pues eso, en asana y Iyengar, al final triunfaron fundamentalmente en Occidente. Por ejemplo, ahora está digo entre comillas, gurú, Sadhguru Yogi Vasudev, que sí, en la India tiene ¿sabes? O sea, es brutal los seguidores que tiene en la India, es ahí considerado un semidios, pero ojo que Sadhguru se ha hecho una figura mundialmente conocida, primero porque rompe la barrera del idioma, claro, en inglés, y segundo porque es un mensaje que también está muy, muy adaptado a lo que busca Occidente. Entonces, en el ámbito físico, al final lo que vemos es que el yoga se estructuró en asana, pero claro, ¿cómo hago que esto realmente sea llamativo en vez de pilates? Pues le voy a meter una narrativa en el que cada postura tiene un impacto hasta, digamos, como mágico, ¿no? Yo siempre digo que al final las posturas la convirtieron como en un especiero. Tienes aquí tus especias para endulzar, para agregar picante, para salar, para tal. Entonces, estas posturas sirven para calmar, estas sirven para estimular tal. Pero claro, de base lo primero es, ¿pero qué tengo yo que estimular? ¿O qué tengo que calmar? Y luego una de las cosas que nunca al final desarrollamos es esa
pregunta de, yo estoy viniendo a yoga porque quiero relajarme. Vale, pero ¿por qué estás estresado? Eso es lo que la gente nunca hace. Es como, yo siempre recordaré se me quedó grabado en la retina, lo he dicho en otras ocasiones, no sé si en el podcast, pero aquella vez que trabajando en Pozuelo, en un centro de Bikram, que yo daba vinyasa con calor ahí, que me sentaba fatal, o sea, yo salía agotado porque a mí el calor me sienta fatal, pero me acuerdo una vez al llegar que salía el grupo de la gente de Bikram, que además estaban en su challenge de 30 días, ¿no? Y siempre escuchas esta idea de eliminar toxinas, y salían empapados de sudor, era verano, y en el descansillo ahí tal fuera, se encendían un cigarro. Entonces, claro, dices, vengo para mejorar mi salud, pero no dejo de hacer lo que empeora mi salud. Y esa es un poco al final la idea, es decir, hacemos cosas como una especie de para paliar la sintomatología de lo que realmente ya se ha convertido en nuestra vida. Sí, es ese, ya me convierto en eso, ¿no? Mi dolencia es mi identidad. Tiene que haber parte de reflexión y de hecho la práctica de yoga es eso, es reflexionar, ¿no? Es ese viveka, ese discernimiento y reflexionar sobre, y es una pregunta muy importante que debemos hacernos cada poco tiempo en el camino del yoga. ¿Por qué practico yoga? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿No? Y sí, probar y si a ti lo que te llama la atención y lo que te atrae de la práctica de yoga es pranayama, o es mudra, o es mantra, o es asana, haz eso, porque quiere decir que es lo que estás preparada como físicamente, como dice mi profesora, físicamente, pránicamente, mentalmente y kármicamente para recibir en este momento. Pero no te quedes ahí. Move on, muévete, sigue practicando, sigue estudiando, sigue avanzando, investiga otras cosas. Y sobre el tema de lo que dices de, pero ¿qué es lo que te trae que estés estresado? El otro día leía, que me pareció súper interesante, y leo textualmente, que es un texto de un libro que justo que estaba leyendo, y que me parece que es el reflejo de, quizá muchas personas se van a sentir como identificadas, ¿no? Y decía así, estiro mi cuerpo más allá de sus límites, corro media maratón, practico yoga diario, incluso me apunto a boxeo, hago limpiezas y voy a retiros, medito, nada me hace sentir mejor. Negocio conmigo misma y me digo, si voy a una clase de yoga, significa que estoy equilibrada. Y si consigo la promoción en el trabajo, significa que soy feliz. Las cosas empiezan a desmoronarse, ¿no? Y ahí habla ya de una ruptura de pareja, tal. Cuanto más incómoda me siento, más acciones tomo para normalizar mi incomodidad. Con el tiempo me aíslo y aburro y cometo los mismos errores una y otra vez, ¿no? Entonces, pensamos que la práctica de yoga, por ir a estirar el cuerpo un ratito, es muy importante, en esa parte de comunidad que también está reconocida en el conocimiento del sistema nervioso, ¿no? En esa manera de regular el sistema nervioso. Es muy importante, nos movemos, respiramos, conectamos con otras personas. O sea, la práctica tiene, sin que lo sepamos, un montón de beneficios para regular nuestro sistema nervioso y es lo que nos hace sentir muy bien y engancharnos a la práctica, pero llega un punto en el que te quedas estancado ahí y tienes que probar con otras cosas nuevas y probablemente más sencillas de lo que estás haciendo. No tanto pranayama con tantas retenciones, sino respirar como si tu respiración fuera aceite, por ejemplo. Eso lo veremos, justo es que estoy preparando ahora esa parte de la formación de prana, dedicada a prana, de la formación 300 horas, pero simplemente respirar, sin retenciones, sin kumbhakas, ni sajita kumbhaka, ni kevala kumbhaka, ¿no? Ni con esfuerzo ni sin esfuerzo. Simplemente respirar como si tu respiración fuera aceite, fuera un líquido muy denso. Y ya empiezas de esa respiración destilar prana. A lo que voy es que hacer cosas cada vez más sencillas, ¿no? E investigar, abrir tu foco y, por supuesto, reflexionar, pararte un momento, porque estoy practicando yoga, cuál es mi objetivo, cómo me siento, por qué me siento así, y qué puedo hacer, qué pasos puedo dar para empezar a sentirme mejor. Y normalmente el secreto, y esa es una de las paradojas del yoga, de las muchas que tiene tan apasionantes, es con menos esfuerzo, con menos tensión, con menos rigidez y más sencillo, normalmente las respuestas suelen estar por ahí. Ayer justo estaba terminando una sadhana con una alumna, clienta, al final nunca sé cómo llamar una sadhana personal, ¿no? Y una de las cosas que le decía, que lo digo muchas veces, pero al final es, no estamos haciendo esta práctica para conseguir nada. O sea, esa es la mentalidad que tenemos, que no tiene ningún, en mi opinión, no es una mentalidad mala, ¿no? Que a veces es como, no. Recompensa, ¿no? Hago esto para algo y que sea inmediato. Sí, pero como esto de, no, esa es la mentalidad consumista, capitalista, tal. No, es una mentalidad que tiene su lógica. Es decir, si yo como, dejo de tener hambre. O sea, si yo hago esto, si yo voy a entrenar y hago pesas, voy a ganar masa muscular.
Pero luego aquí, claro, hay un elemento que es, si yo practico una serie de posturas, voy a ir ganando movilidad y mi cuerpo va a ir reteniendo esa información y mi cuerpo se va a ir adaptando. Eso es la adaptabilidad de nuestros tejidos. Pero más allá de eso, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que quieres conseguir desde el punto de vista ya más profundo? Es decir, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué hago lo que hago? Y yo lo que le decía, digo, mira, al final esta práctica que hemos desarrollado aquí a nivel privado lo que busca es revelar quién eres. O sea, debajo de toda esa experiencia, sensación, ruido, pensamientos, el pasado, está esa parte de nosotros que siempre está presente. Entonces, el yoga no te va a dar nada. El yoga lo que va a hacer es ir eliminando, o sea, además va a ir eliminando acorde a tus capacidades para poder entender lo que te va a mostrar. Es decir, ¿estás lista para entender que esto eres tú? O sea, que esto en esencia es quien eres, no lo puedes cambiar y sobre todo para poder aceptar, etc. Entonces, en vez de darte algo, lo que te va a ir es quitando todo aquello que está, en cierto modo, como interfiriendo en la percepción real de quién eres. Sí, esa frase te la oí y me encantó. Dijiste, el yoga no viene a darte nada, sino viene a quitarte todo aquello que ya no te hace falta, no te ayuda a quitar todo aquello que no te hace falta. Y luego dijiste otra cosa, que si la puedes repetir aquí, porque me encantó, le comentaste sobre este poema que sale en Interestelar y tenemos que hacer un podcast sobre Interestelar, la práctica de yoga y la física cuántica, que va a ser genial porque Borja es como un especialista en Interestelar, ¿vale? Su película preferida y te hace unos paralelismos. Tercera peli favorita. ¿Ah, sí? Bueno, y te hace unos paralelismos sobre, tatuada, sobre el universo, que es fascinante escucharle hablar durante horas. Entonces, ese podcast lo dejamos para otra ocasión, pero le hiciste ese paralelismo entre... le empezaste a contar sobre ese poema que hablan de no te metas tan gentilmente en la go gently into the, que ahora lo busco y así lo leo mientras tú nos das la explicación. Y hacías esa, en plan, que ve despacio porque vas como sumergiéndote en... Bueno, explícalo tú mejor porque... O ya no te acuerdas, porque Borja pone muchos ejemplos y yo le digo, ay, repíteme este, y luego no sabes repetirme. A ver, es como es como las arenas movedizas. Lo clásico, cuando te caes en arenas movedizas, cuanto más rápido te mueves, más rápido te hundes. Entonces, la idea es que conforme vamos... ¿Qué ocurre? Esto es una de las cosas que también Tamara nos va a hablar hoy, el tema del sistema nervioso y de... Una cosa es cómo nos regulamos y otra, en mi opinión, es cómo hasta cierto punto evitas regularte. ¿Cómo es el poema? Sí. Do not go gentle into that good night. Es de Dylan Thomas. Sí. ¿Lo buscas en español? Como mi reflexión me lleva a veces a observar, también a través de todo lo que tú me enseñas, del sistema nervioso, que en realidad muchas veces la gente no se apunta a algo para regularse, se apunta a algo para mantenerse en el mismo estado. Es decir, una persona con mucho estrés... El otro día leía un podcast, perdón, leía un post de una chica, que además muy guay, porque ella decía... sé que el yoga me ayudaría, pero las veces que lo he probado no encaja conmigo porque soy muy nerviosa. En plan, dadme consejos aquí y tal. Y claro, yo te lo dije, digo, estaba pensando, digo, es que al final, fijaos fijaos el planteamiento de la frase, ¿no? O sea, el lenguaje es increíble cómo una persona comunica lo que siente, o sea, cómo una persona dice una frase y en realidad, si lees bien detrás de las palabras, te das cuenta que tiene, o sea, se está identificando con algo muy concreto. Soy una persona muy nerviosa. O sea, esta persona, ya su identidad está ligada a su experiencia. Es decir, yo soy esto que siento. Soy una persona muy triste, soy una persona muy alegre, soy una persona... Claro, soy una persona muy alegre o muy creativa, suena genial, pero cuando decimos soy una persona muy nerviosa es como, si yo entiendo lo que me estás diciendo, pero tú entiendes las consecuencias de que tu identidad esté tan ligada a la experiencia que estás teniendo, que por otro lado tiene que ver con una desregulación del sistema nervioso. Y claro, dices, ¿qué tipo de yoga al final pueden practicar? Pues ahí está un poco la evolución de cómo vemos el yoga en Occidente. Todo lo que sea un yoga introspectivo y tal no se ha hecho popular. Se han hecho populares los yogas que no van en contra de la tendencia de cómo el individuo se siente y se experimenta. No, yo tengo mucho estrés, yo no puedo estar aquí sentado respirando, tumbado, haciendo shavasana, respirando, siendo consciente de mi respiración. No, necesito caña. Vale, pues voy a diseñar un yoga que sea caña, vinyasa, con caña, el profe gritando tal, la gente encantada. Pero entonces dices, ¿pero qué estás cambiando? O sea, estás básicamente fluyendo a través de lo que te mantiene nervioso, con estrés o ansiedad.
Es el paradigma de no voy a cambiar, sino que voy a adaptar el mundo a mis necesidades. Mis necesidades es, me gustaría relajarme, no puedo. Vale, pues voy a hacer algo que siga siendo estresante. Que eso en el Ayurveda también se ve mucho. Claro, es lo que justo te iba a decir, es esta frase clave de la Ayurveda, ¿no? O este principio de la Ayurveda de likes attracts likes, lo que nos atrae, lo que nos apetece, lo que nos gusta, es justo lo que nos desequilibra y tenemos que equilibrar con lo opuesto, ¿no? Y sobre todo se refieren a los 20 gunas. Lo que nos gusta es lo que somos. Entonces, claro, si tú estás muy estresado, si estás muy nervioso, si estás muy agitado, lo que vas a buscar es una práctica que perpetúe ese estado. Porque si de repente te metes en una clase de yin yoga, pues te pones a sudar la gota gorda y a los 3 minutos estás a punto de chillar, de matar a la profesora y de coger una almohada y reventarla, ¿no? De pegarle puñetazos a algo. Entonces, tampoco es lo ideal hacer esa práctica y tú mismo lo sabes, cuando hemos hecho prácticas más enfocadas en lo que es BSMT transformar en nuestra metodología o más dentro de la práctica clásica de yoga, no vas a poner a una persona que viene con mucho nivel de estrés, con mucha agitación, a alargar la exhalación. Desde el minuto 1 es que alargar la exhalación relaja y es verdad que activa la respuesta parasimpática, pero esa persona, claro, pero si una persona viene con esos niveles de agitación y de estrés, lo único que vas a hacer es generar un choque en su sistema nervioso que vas a tener una respuesta lo más alejada de la relajación posible. Y que su sistema nervioso no entiende por qué estás alargando la exhalación, no está acostumbrado, no tiene el patrón de respiración adecuado. Y te puedes encontrar pues con respuestas como náuseas, vamos, no sé cómo llamarlo, pero este tipo como de bajón que te quedas blanco, sí. Este estado vegetativo, ¿no? Este estado vagal profundo, acerca del desmayo incluso, te diría. Entonces... Bueno, eso es peor, pero si no, la respuesta de quiero salir de aquí, de huida, de no me gusta, me levanto... Bueno, no... eso por supuesto, ¿no? Entonces puedes encontrar cualquier tipo de respuestas, menos la que estás buscando, que es la de que salgan relajados, tranquilos. Entonces, a la hora de trabajar con el sistema nervioso, ya sabemos que tenemos que ir... por un lado por el sistema nervioso, porque es plástico, sí, cambia con la experiencia, pero hay que darle esa experiencia y no en plan de bala, de golpe, ¿no? La experiencia, ¿no? Todo es una experiencia hoy en día. No, yo me refiero a pequeñas experiencias suaves, controladas, poquito a poco, pero a diario. Eso es lo más efectivo para regular el sistema nervioso y no de repente irte a un retiro y estar en silencio 2 días seguidos, cuando vienes de un estilo de vida como muy agitado, muy estresado. Entonces, mucho más efectivo va a ser poquito a poco ir aprovechando esa cualidad plástica de tu sistema nervioso, regulando pues con cierto tipo de respiraciones, pero poco tiempo, alargando poco a poco la exhalación, encontrando esos momentos en los que estás cómoda, en silencio, en quietud. Y luego hay que tener en cuenta que hay personas que efectivamente son más inquietas, podemos decir, que otras. De nacimiento. De hecho, de hecho, en medicina tradicional china se habla de las personas con deficiencia de yang y personas con deficiencia de yin. Hay personas que ya por su naturaleza se encuentran mucho más cómodas en prácticas introspectivas, calmantes, relajadas, más lentas, ¿no? Que se nutren con el silencio, metiéndose en sí mismas, ¿no? Y no hablamos de yoga, pero también, pues a lo mejor aislándose con un libro o pintando. Y hay personas que necesitan o que con ese tipo de actividades no conectan tanto y habría que para ellas también hacer otro tipo de prácticas para regular su sistema nervioso, que no va a ser la misma práctica que esas personas que ya traen como esa base, ¿no? De regulación a través de esa quietud, silencio. Entonces, hay prácticas para todos, pero es verdad que no les vas a meter a lo mejor de buenas a primeras en una clase de yin, alargar la exhalación 4-8, pero seguir haciendo esas prácticas tan dinámicas, eso no nos va a regular. Entonces, habrá que buscar un camino muy específico. Y es que aquí viene el tema, ¿no? No hay una práctica, no hay una asana, no hay algo que sea ideal para todos. Cada persona es un mundo y para cada persona hay prácticas, pero quizá no es la misma que la del que tiene al lado. Para el sistema nervioso, al final, que es la base fundamental de cómo experimentamos la vida, creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que en ese mercado de las experiencias, ¿no? Quizás ya no se trata tanto de tener siempre experiencias nuevas, sino en experimentar lo cotidiano de una forma distinta. O sea, porque he tenido una experiencia que me ha cambiado la vida. ¿Y por qué tu vida sigue siendo la misma? O sea, decimos estas cosas cuando están vacías de contenido. O sea... y otra reflexión, ¿y por qué quieres que tu vida cambie tan radicalmente? Sí. Y que al final no cambias tu vida por una experiencia, cambias tu vida porque empiezas a experimentar esa vida, ese día a día de una forma distinta. Y eso es lo que al final ocurre cuando
muchas veces pensamos, no, es que el yoga me ha cambiado la vida. No, la vida te la has cambiado tú, porque has tomado la decisión de empezar a cambiar el modus operandi con el que percibes tu vida a las 7 de la tarde. Es que cuando estás acostumbrada a que a las 7 de la tarde tú te sigues percibiendo con estrés y vas a una clase de yoga o de zumba o de lo que te dé la gana, porque al nivel al que operamos hoy en día con yoga, yo lo siento, spoiler alert, pero no hay mucha diferencia entre cómo te sientes después de entrenar, como acabamos de entrenar tú y yo esta mañana con David, a cómo me siento después de una clase de Ashtanga o de Bikram. Yo es que no practico esos estilos. Yo, como sí he practicado muchos años de Ashtanga, te lo digo. O sea, ahora tengo la perspectiva, porque te hace falta esa perspectiva de decir, coño, claro, lo que yo percibía en ese momento me aportaba un estado en el que cambiaba la forma en la que experimentaba mi vida cotidiana. Por lo tanto, mis decisiones eran totalmente distintas. La forma en la que yo tomaba decisiones cuando estás en calma frente a cuando estás estresado son distintas y alteras el curso de tu vida. Empiezas a ir por otro camino. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que es que en yoga nos da por espiritualizarlo todo hasta un punto en el que no nos damos cuenta que quizás esto no es una cuestión espiritual de un despertar espiritual, es que por primera vez en una puta década te estás regulando, cabrón. Es que llevas 10 años en plan siendo, o sea, no sé, ¿sabes? Al hilo de esto que estás comentando, justo antes de volver a nuestro tema, quiero retomar algo que dije al principio, y es que practica aquello que te llama la atención, aquello que te inspira, pero ve cambiando. En el sentido no de que vayas cada día haciendo una cosa distinta, sino dale un tiempo a que las prácticas, las técnicas tengan un efecto en ti, que tú veas cómo te sientan a ti. A ti. Las prácticas tienen unas generalizaciones, pero luego cada uno somos distintos y esa práctica tiene que interactuar con nuestro cuerpo físico, con nuestra química, con nuestras hormonas, con nuestra respiración y en cada uno van a tener un efecto distinto. Entonces, sé muy consciente de cómo te afectan a ti, dales un tiempo, ¿vale? Esto no es que haga un pranayama un día y no, dales un tiempo. La práctica de yoga además no siempre va de wow, qué experiencia más buena. Muchas veces son experiencias no tan agradables, ¿vale? O no tan esperadas, pero todo forma parte de la práctica de yoga y de esos avances. Y luego, y cambia, ¿no? Cambia, experimenta otras cosas. Y ten mucho ojo de con quién, o mucho cuidado de con quién aprendes. Porque todo lo que aprendemos empieza a formar parte de nosotros. Y luego desaprender nos cuesta muchísimo trabajo, ¿eh? Y es cuando empezamos pues, a formar parte de grupos, de tribus, de estilos, ¿no? Y ya nos lo tomamos todo de manera personal. Entonces yo creo que cuando empieces a notar eso es una buena señal de quizá tengo que empezar a probar algo distinto y abrir mi mente. Nada más. Sí, es que al final si aprendes a regularte a través de un estilo, un lenguaje, un individuo, una persona, estás atrapado. En realidad no has aprendido a regularte, tú no sabes regularte solo. Esta es la clásica además de, es que yo no sé practicar yoga solo en casa. Digo, llevas 3 años yendo a clase de yoga, ¿cómo que no puedes practicar solo en casa? Pero es verdad que nos corregulamos con los demás y de hecho eso nos da la entrada a lo que íbamos a hablar hoy en el podcast, ¿no? De cómo nuestro sistema nervioso tiene esa relación directa con nuestros vínculos, con cómo vinculamos con los demás. Entonces, si te parece, entramos ya directamente a matar con el tema. Dale, Cari. Voy a leer primero para hacer una introducción, ¿no? De lo que es el sistema nervioso, aunque hay otros podcasts aquí con Borja en los que hablo pues, de Yoga para la Calma, que es mi libro, y ahí hablo más en concreto del sistema nervioso. Y luego, de hecho, leo aquí este párrafo para que, si no habéis escuchado esos podcasts, podáis ver esto del sistema nervioso que es. Y no os quedéis con esta parte porque no es una parte, no va a ser un podcast súper teórico que digáis otra vez con el mismo tema. No, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado en otros podcasts y os vais a sentir súper identificados y además hay una parte de, yo puedo actuar y puedo tomar parte y cambiar lo que está pasando, ¿no? Así que voy con la parte de teoría que puede ser un poco más rollo, pero para que sepáis un poco el sistema nervioso y ya entramos en esta parte como más experiencial, por llamarlo así. El sistema nervioso es el sistema más complejo del cuerpo humano y entre sus funciones están las de controlar, regular y comunicar, así como ser el centro de la actividad mental, lo que incluye pensar, aprender y memorizar. Es responsable de controlar los movimientos involuntarios y los involuntarios, regula el funcionamiento de los órganos viscerales, mantiene la homeostasis o el equilibrio interno ante los constantes cambios. Y, muy importante,
permite nuestra supervivencia. Está siempre supervisando y alerta ante lo que supone una amenaza. Y con esta frase nos vamos a quedar, porque es verdad que es la clave del sistema nervioso autónomo, está constantemente, sin que nosotros seamos conscientes, está constantemente chequeando todo lo que ocurre a nuestro alrededor, temperaturas, sonidos, cualquier cambio, ¿vale? Un ruido que aparece, alguien que te toca de tacto, cualquier cambio que podamos percibir a través de los sentidos, el sistema nervioso lo está filtrando para saber si es peligroso y tengo que tomar una acción y ponerme a salvo o no, ¿vale? Si amenaza mi supervivencia. Y también no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno. Tenemos un sistema sensorial interno, como la interocepción, en el que percibimos cómo nos sentimos internamente y si hay que responder ante eso, ¿no? Pues si tenemos sed, tenemos hambre y cualquier tipo de sensaciones internas y que podamos responder ante ellas, ¿no? Entonces, el sistema nervioso se encarga de todo esto y toda esta información la podéis encontrar lo mismo en mi libro Yoga para la Calma, que además está explicado así de una manera como cercana, ¿vale? Y hoy profundizamos en un aspecto fascinante que está muy relacionado con esto, cómo vinculamos o cómo nos relacionamos con los demás y con esa idea de buscar el sostén y terminando con una idea última y es nuestro sistema nervioso, que repetimos estos días muy a menudo por aquí en casa, mi sistema nervioso me predispone a experimentar aquello que él está preparado a experimentar. Luego lo vais a entender. Entonces, yo escribo en en Semillas de Calma, que es mi blog, podemos decir, una especie de blog. Newsletter en Substack, y es Semillas de Calma, es bsmtyoga.substack.com. Tamara Letter. Tamara Letter, y hablo sobre el sistema nervioso muchísimo porque es uno de los temas que me apasiona y sobre todo con esa idea de dar herramientas, ¿no? Para que empezáis a entenderos cuáles son vuestras historias y qué puedo hacer, ¿no? Para buscar esa regulación más allá de la esterilla y de las prácticas de yoga. Entonces tengo pues desde los paisajes de seguridad, la importancia del descanso y muchos relacionados con la comunicación, que también es algo que me interesa mucho. Entonces, el otro día leía, tu sistema nervioso te empuja a necesitar ciertas sustancias, a caer en ciertas actitudes, a perpetuar ciertas relaciones. Cultiva el terreno para que caigas y te hace sentir culpable después. Entonces, me pareció maravilloso porque por un lado nos quita algo de culpabilidad, pero por el otro nos abre una puerta para entender y salir de este loop, ¿no? Y es que todo está tejido en nuestro sistema nervioso, nuestros vínculos y la forma de relacionarnos con los demás. Y de hecho escribí un post que se llamaba así, no fui yo, ha sido mi sistema nervioso. Es decir, no he sido yo, ha sido esta base de datos almacenada por este sistema lo que me hace sentirme inseguro y ponerme acto seguido a la defensiva en situaciones que a lo mejor no requieren de esa respuesta, ¿no? De esa reacción desmedida. Entonces, el sistema nervioso lo que hace es ir captando datos desde que nacemos, va captando datos y los va como almacenando. Los va almacenando y cuando viene una experiencia nueva, inmediatamente, sin que seamos muchas veces conscientes, se compara con esta base, dentro de esta base de datos con experiencias del pasado, ¿no? Para poder dar una respuesta y, esto ha sido amenazante, oye, esto ha sido agradable, para acercarme o alejarme, ¿no? De esto que está pasando. Entonces, esta base de datos interna, que está llena de información que procede de experiencias pasadas, determina mucho de lo que nos ocurre hoy en día. Hace que, por ejemplo, pues hablar en público, ¿no? Es uno de los miedos muy recurrentes y de hecho en las formaciones de yoga siempre hay, o la mayoría de las alumnas es como ese pánico a hablar en público. O, por ejemplo, salir de casa o esta relación o aquella mirada, hace que la sintamos como algo seguro o inseguro. ¿A qué se debe esto? Y dices, no sé, porque yo soy así. Muchas veces se debe a aspectos no sanados del pasado, ¿no? Principalmente de la infancia. Y la infancia, no todo tiene la respuesta ahí, que muchas veces como la salida fácil, bueno, es que todo se debe a mi padre, bueno, es que todo se debe... No todo, es verdad que hay muchas experiencias que podemos tener después que desregulen o que regulen nuestro sistema nervioso, pero sí es verdad que muchas de las respuestas están en nuestra infancia. Y hay un autor que me gusta mucho y que además es uno de los grandes dentro del estudio del sistema nervioso, que es Gabor Maté, que tiene un montón de libros en español que os invito o traducidos al castellano, para quien no esté cómodo leyendo en inglés.
Y me acuerdo que el otro día escuché una entrevista que tenía con uno de sus pacientes, que ese paciente ahora ya está rehabilitado, pero que vivió durante 20 años como un vagabundo y drogadicto en las calles de Vancouver. Y Gabor le preguntaba qué le proporcionaban las drogas en aquella época. Y la respuesta era confort, no me juzgaban, aceptación, comodidad, seguridad, amistad, me hacían distraerme de mis emociones. A lo que Gabor le preguntaba, ¿qué le ocurre a una persona que necesita distraerse de sus emociones? Y le respondía este señor, pues está sufriendo, tiene dificultades. Y Gabor Mate le decía, las drogas te daban entonces comodidad, amistad, aceptación y suavizaban tu sufrimiento. Y eso son cosas maravillosas, o sea que las drogas no eran el principal problema, aunque sin duda traen muchísimos problemas, ¿no? Una adicción a las drogas, pero las drogas lo que intentaban es resolver un problema que le hacía sufrir. Y la siguiente pregunta es, ¿de dónde viene ese principal problema? Y ahí hay que mirar a tu infancia, porque es donde todo comienza. Y decía Gabor Mate, decía, es así de simple. Yo muchas veces en las formaciones lo digo muy a menudo. Venimos al mundo, los bebés, todos hemos venido al mundo prácticamente con un sistema nervioso inmaculado y nuestras experiencias le dan forma. Por ejemplo, la relación entre bebés y sus padres o principal cuidador tiene un papel clave en la formación de áreas dentro del cerebro emocional. Y los hijos están conectados al sistema nervioso de los padres o ahí cambiáis, o principal cuidador, durante los primeros 7 años de vida. Son 7 años en los que aprenden a regular su sistema nervioso a través de sus padres. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Los bebés aprenden de esta manera. Si lloro, ¿qué pasa? Si me acerco a esto, ¿qué ocurre? ¿No? Aprenden a través de la experiencia. Entonces, somos parte del cerebro del bebé y de su sistema nervioso. Y nuestra presencia y atención es esencial para regular el estrés y excitación en los pequeños. Entonces, la manera en la que el cuidador actúa enseña al cerebro del bebé cómo desarrollarse. Unos padres cariñosos que alimentan a todos los niveles, en los primeros años de vida, guían al cerebro del bebé a desarrollar una regulación firme ante el estrés y circuitos emocionales resistentes. Y estas cualidades protegen la salud mental, la inteligencia emocional, la cognición. Cuando acaba la edad infantil, el niño posee estructuras del cerebro emocional firmes y que fueron formadas durante esos primeros años de vida, por lo que permanecen siendo una parte esencial de su sistema nervioso durante toda su vida. Y aquí pensad en lo siguiente, que es muy interesante. El sistema nervioso del bebé pasa a sus hijos, por lo que eres una parte fundamental de la próxima generación de sistemas nerviosos. Una generación de niños felices que se sienten seguros, atendidos y queridos, que puede cambiar el mundo. Entonces es muy importante. Por eso esta idea de regularnos, no te digo ya nada, no vamos a hablar de ese tema del trauma generacional, ¿no? Transgeneracional. El trauma deja un sello en la carga genética, en la información genética y los genes se heredan, ¿no? Entonces no hablo tanto de ese tema, pero simplemente como nuestro sistema nervioso, y de eso hablé mucho en una última publicación que he hecho sobre echar de menos, pero los sistemas nerviosos, y el sistema nervioso es tu tono de voz, cómo hablas, tu mirada, los gestos que haces, a un nivel microscópico en el sentido de que no eres consciente de, ha levantado un poquito la ceja así, entonces yo enseguida he notado una alerta. No, no eres consciente, todo funciona a un nivel inconsciente. Algunas cosas sí pasan la barrera, ¿no? Y eres consciente. Si ha sido un grito o algo así, no, pues eso pasa la barrera consciente, pero que estés a gusto con una persona, que te sientas como recogida por esa persona o sientas como una sensación de rechazo. Todo eso es información que nuestro sistema nervioso está percibiendo de esa persona y que muchas veces no está justificada porque la está comparando con una base de datos que se ha formado durante la infancia, ¿no? Entonces, estas experiencias infantiles son como el molde de todo. Cuando comienzas una relación de cualquier tipo, ya sea amorosa, laboral, etcétera, lo comparas con experiencias almacenadas en esta base de datos. Y no lo haces conscientemente en plan de, oye, esta experiencia, esto a qué me recuerda, esta persona. No, en milisegundos ya tu sistema nervioso lo está comparando con esta base de datos. Entonces, si de pequeña tus padres te querían, pero nunca estaban disponibles y no te prestaban atención, que sería como una especie de abandono a nivel emocional.
O si no estaban en contacto con sus emociones y no te dejaban llorar, ¿no? Está prohibido llorar, no, pero no llores, ¿no? Muchas veces es más por ellos, por la sensación de angustia, de desbordamiento porque el niño llore, que llorar es una emoción que nos ayuda y nos acompaña ante ciertas sensaciones y emociones que experimentamos, ¿no? Pero muchas veces no te dejan llorar, o si fuiste víctima de abusos, etcétera, tu sistema empieza a codificar que el amor significa no ser elegido, ser abandonada, la obligación de ser divertida y entretenida, de portarte bien, etcétera. Ideas subconscientes que te dicen lo que es el amor. ¿Qué pasa? Que vamos por el mundo buscando el amor con la referencia de esta base de datos. Y por eso terminamos siempre con el mismo tipo de persona, porque inconscientemente piensas. ¡Con la loca de clase! Entonces, sin darnos cuenta, y si lo pensáis, a lo mejor luego hubo un clic en tu vida que hizo que cambiaras, pero al principio, ¿no?, de tus relaciones, depende ya de cada uno la edad que tenga, pero las relaciones más tempranas que tenías quizá terminabas con el mismo tipo de persona. ¿Y por qué? Porque inconscientemente piensas, igual puedo hacer mi pasado distinto en el presente y de esta manera reparar el pasado. ¿Mm? Entonces, ahí es donde está la belleza de todo esto, que puedes hacer como ese clic, ¿no? Pues si piensas en las relaciones de la adolescencia que has tenido y hasta el día de hoy, quizá hubo algo en un momento que te hizo cambiar. Tal vez asististe a terapia, tal vez empezaste a practicar yoga, o tal vez hubo cierta amistad, o estudiaste algo que te hizo, ¿no?, reconocer ese patrón en el que estabas, o algún tipo de experiencia. Entonces, eso es el clic, ¿no? Eso es lo interesante. Podemos hacer cambios, podemos cambiar lo que hay en la base de datos, y eso en inglés es algo que he estado aprendiendo hace poco, se llama disconforming experiences, que es que podemos traducir como experiencias distintas, diferentes o alteradas. ¿Mm? ¿Tienes algo que añadir? Borja había respirado y digo, a lo mejor quiere comentar algo. Es que estoy con alergia, entonces estoy todo el rato como con mocos y prefiero... Entonces, ahora aquí viene... Una cosa, sí, una cosa. Que esto que estás hablando, que lo hablábamos el otro día. Espera que me acerco el micro. Lo de, por ejemplo, porque has dicho que creo que eso nos ha pasado a todos. A mí, por ejemplo, me pasó también lo de acabar buscando en ese patrón de relaciones que además luego tus amigos siempre te dicen, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas con esta? ¿Sabes? O con este, tal. Y tú es como, no, porque tal. Esto es distinto. Esto es distinto. No, y es, no, no, el no. mismo patrón de Claro, persona. tus amigos Sí. ven una realidad que tú no ves porque, claro, tú estás condicionado por esos patrones. Pero el otro día hablábamos también que cuando, por ejemplo, discutimos con nuestros seres queridos, nuestros familiares, pues, con tu madre, con tu pareja, con tu hijo ya a lo mejor mayor y tal, no tanto a lo mejor en discusiones de trabajo, pero en esas discusiones de familia que muchas veces se llega a un punto que dices, esto no va a ningún sitio, o sea, aquí ya estamos los dos sacando cosas además de... Sí, o que empiezas a sacar cosas del pasado que es como, pero esto, ¿a qué cojones viene que me lo diga ahora? O ¿sabes? Y empezamos ya a lanzarnos mierda en esas relaciones de seres queridos, porque tú, mamá, tal, no sé cuántos, o porque tú esto... Y que muchas veces se lee eso, dice, no, pues ahí es mejor que pare la discusión y nos calmemos y luego podemos volver. Pero claro, la realidad es que dices, ya, pero antes o después esto va a salir. Y tú me decías que eso venía de eso, que cuando empezamos ¿no?, a desregularnos, que empezamos a tirar lo mismo, de patrones del pasado y empezamos a sacar cosas que no tienen nada que ver con lo que uno está discutiendo en ese momento. Sí, es como, eso es justo lo que iba a explicar ahora, es como que vuelves a un momento del pasado en el que algo se quedó estancado o anclado. Esta es como, y aquí vamos a ver cómo reprogramamos Matrix, porque ya hemos visto que tenemos un Matrix formado de experiencias vividas en la infancia que hacen que ciertas voces nos atraigan, que ciertos tipos de gestos o de actitudes, tal, etcétera, nos atraigan o nos pongan en alerta, etcétera. Entonces, está esa base de datos ahí y dices, vale, pues entonces ya es que no tengo nada que trabajar, pues si ya tengo esa base de datos que se inculcó en la infancia. No. Lo bonito del sistema nervioso es que están esas experiencias disonantes, podemos llamarlo así, que podemos nosotros implementar, es la parte activa, que podemos hacer cada uno de nosotros, y cambiar esa base de datos. No es fácil, pero es verdad que los practicantes de yoga tienen mucha facilidad, tienen mucho camino recorrido en esto porque están muy en contacto, bueno, no todos a lo mejor, pero la idea es que si practicas yoga,
has estado trabajando en estar en contacto con qué te ocurre en tu interior y no tanto a lo mejor a nivel emocional, pero sí de experiencias físicas, ¿no? De sensaciones. Las sensaciones físicas se trabajan, bueno, yo las trabajo muchísimo en la práctica de yoga, luego el trabajo emocional es algo distinto, pero si quieres conectar con prana tienes que estar en contacto con las sensaciones físicas, entonces es como una base de la práctica de yoga. Entonces, estas experiencias disonantes no hay que esperar con los dedos cruzados a que nos ocurran y las podemos crear a través de un proceso que me ha fascinado y es convirtiéndonos internamente en los padres de nuestro niño interior y darle lo que nunca tuvo. Aquí un apunte. Como esto es un trabajo a nivel sistema nervioso, lo que os decía al principio, el sistema nervioso trabaja por debajo del sistema nervioso autónomo, estoy hablando, trabaja por debajo del cerebro, de nuestra consciencia. Entonces, no lo vamos a poder, o independiente del cerebro podemos decir, no totalmente independiente, pero bueno, para que lo entendamos, no vamos a poder hacer este trabajo cognitivamente o con la mente, en plan con frases o convicciones de me estoy alterando y esto es por esto, así que me voy a relajar ahora. No, no lo vamos a poder hacer así, sino que lo vamos a tener que hacer en el lenguaje del sistema nervioso. ¿Cuál es el lenguaje del sistema nervioso autónomo? El cuerpo. El cuerpo, las sensaciones, somáticamente. Y cuando lo hacemos, imprimimos un nuevo molde o una nueva base de datos, como una nueva marquita en esa base de datos de la infancia en nuestra psique. Y esto significa que nuestro sistema crea un nuevo cableado, un nuevo vínculo o apego interno seguro. Pero, de nuevo, debe hacerse a nivel sistema nervioso y por eso solo el trabajo psicológico es incompleto. Por eso todo este boom, ¿no?, de yoga sensible al trauma, para mí, bueno, esto no lo hemos comentado, pero aquí ya doy también la primicia, ¿no? Yoga sensible al trauma es una formación que he estado dando durante estos años y que ahora va a pasar a ser un módulo de la formación BSMT liberal que está centrada en el sistema nervioso, porque creo que todo este trabajo con el sistema nervioso es muy útil para todo el mundo. Todos, ninguno nos libramos porque todos tenemos sistema nervioso y todos tenemos pequeños traumas o bloqueos ahí que tenemos que trabajar. Y muchas veces la palabra TEPT aleja a las personas, ¿no? Porque no tienen TEPT directamente, porque no tienen trastorno de estrés postraumático. Entonces va a ser un módulo o va a ser un tema dentro de una formación más amplia que está destinada simplemente al sistema nervioso con muchas prácticas de yoga, sí, pero con también muchas prácticas de reflexión personal, porque sin esa reflexión personal, que es lo que me hace sentir segura, etcétera, un montón de trabajos que hay muy chulos, pues no vamos a poder integrar, ¿no? Pero una cosa, la primicia. Entonces, Tamara Suárez aquí nos está diciendo que ya no va a volver a dar la formación de yoga para el trauma. No, así como tal, la llamada así como tal cual, no. Va a ser dentro de la formación BSMT liberal que está destinada con el sistema nervioso. Va a ser un módulo dentro de, pues para ese caso en concreto, como va a haber para estudios del tema digestivo y sistema nervioso, para el sistema inmune, para la respiración va a ser un tema gigante, para distintos, para la fertilidad, ¿no? Problemas de fertilidad, o sea, para las distintas desregulaciones del sistema nervioso va a haber distintos temas y trastorno de estrés postraumático va a ser otro de los temas, pero no va a ser el único. Entonces va a estar integrada en una formación más amplia porque, por lo dicho, porque creo que todo el mundo se beneficia de conocer sobre el sistema nervioso y cómo afecta la práctica de yoga y se me quedaba pobre, creo que limita mucho la palabra, hace que personas que lo necesitan, que se van a beneficiar, no se acerquen a este tipo de formación o conocimientos y entonces sí, no la voy a impartir como tal y va a ser BSMT liberal. Tu competencia te lo agradece. o harán lo mismo. Bueno, entonces vamos a ir a la parte práctica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo se hace esto? Vale, esto está muy bonito, la teoría, tengo ese empowerment, ¿no? Esa capacidad de cambiar, perfecto, pero ¿cómo lo hago? Entonces, es lo que os he comentado antes, como muchas ya practicáis yoga, estáis muy en contacto con vuestras experiencias físicas, emociones, sensaciones, eso nos facilita muchísimo el trabajo. Y si no, pues oye, se empieza, que esto es como todo. ¿Has estado muy desconectada de tus emociones, sensaciones y experiencias? No pasa nada, pues se empieza ahora. El sistema nervioso es plástico, lo puedes cambiar con la experiencia. Entonces,
empieza a hacer tu práctica con más foco en cómo es mi respiración, qué sensaciones experimento en cada postura. Por supuesto, a esto ayuda unas prácticas más lentas que ir a todo correr, ¿vale? A todo correr está más pendiente de dónde pones el pie, en lo que ha dicho el profesor, que en cuál es mi experiencia y qué siento aquí, ¿no? No quiere decir que sea yin yoga, pero puedes hacer una práctica de vinyasa más lento y que ayude a regular el sistema nervioso y a ponerte en contacto con tu cuerpo, que es de lo que se trata y que, por cierto, regula el sistema nervioso, estar en contacto con nuestro interior, prestar la atención a lo que ocurre dentro de nosotros, activa la respuesta del nervio vago. Así que bueno, importante ahí, pero bueno, partimos de que tenemos una práctica de yoga, estamos más en contacto con nuestras experiencias físicas, entonces ahí va a ser más fácil, ¿eh? Entonces, lo primero y lo más importante es reconocer e identificar autónomamente, es decir, en nuestro cuerpo, cómo nos sentimos cuando nuestra parte o ese modo adulto está presente. Entonces, esto es una parte de reflexión personal y si tenéis ahí un bolígrafo y un papel, os animo, ¿no? Y esta es esa parte importante, ¿no? Que también hacemos mucho en las formaciones de reflexionar, pensar, porque cada uno somos uno y somos único y necesitamos un trabajo distinto y unas orientaciones distintas. Entonces, ¿qué sensaciones tenéis cuando estáis como al mando, ¿no? Os sentís seguras, esa parte como adulta, segura, regulada, estabilidad, pues tienes esa sensación de manejo, de capacidad, lidias fácilmente con las experiencias, fluyes en la vida, ¿no? Es ese estado vagal ventral. ¿Cómo te sientes cuando estás en vagal ventral? Estamos en contacto con nuestras emociones y sensaciones, es ese tono autónomo, vagal ventral. Entonces, tenemos que tener muy claro cuando nos sentimos así, porque ahí es esa figura del adulto regulado. Sin embargo, y hay una película que es una maravilla, que se llama The Crowded Room, bueno, yo lo pronunciaré fatal, pero como la habitación concurrida, ¿no? Ahora es que justo es ahí de Borja, ahora que nos diga, se llama The Crowded Room, luego lo pondremos en referencias, y además los actores maravillosos, la serie es una maravilla, no llevado a ese extremo y no os voy a destripar tampoco la serie, pero dentro de nosotros habitan distintas personas. Habitan, y es cierto, ¿no? Hay una parte de nosotros, en esta serie en concreto explica la fragmentación psicológica tras un trauma. Entonces, sin llegar a ese extremo, todos tenemos distintos personajes en nuestro interior y cada uno de ellos tiene un tono autónomo distinto. Lo de los tonos autónomos, lo mismo, si volvemos a mi libro, porque si no, no voy a... Aquí ya sería un podcast eterno, pero los tonos autónomos pues están relacionados con vagal ventral, ¿no? Ese estado de seguridad, confianza, tranquilidad. Luego está el estado simpático, más relacionado con una respuesta de lucha o huida. Y luego la respuesta vagal dorsal, que sería la respuesta de quedarnos colapsados, bloqueados, incluso el desmayo, en shock. Y también la de adulación. Y todas esas respuestas que os he dicho, menos la de seguridad, están relacionadas o aparecen cuando nos sentimos en alerta. Entonces, cada uno de nuestros personajes, de los personajes de nuestro interior, tiene un tono autónomo distinto. Por ejemplo, digamos que yo estoy en este estado de vagal ventral y me siento adulta, capaz, estable y ocurre de repente algo. Por ejemplo, una confrontación con un amigo o con mi pareja, con quien sea. Entonces, en un milisegundo mi cuerpo dice, ok, voy a comparar con otras experiencias de confrontación que tengo en la base de datos. E imagina que esta base de datos dice, si dices lo que piensas, se van a reír de ti o va a pasar algo malo. Quizá haya daño físico, te avergüencen o abandonen. E inmediatamente viajas en el tiempo a ese momento en que, por ejemplo, un profesor te regañó en clase, tu padre te avergonzó delante de tus amigos o familiares, etc. No es que tú recuerdes ese momento, pero tu estado autónomo vuelve a ser el de ese momento. ¿Vale? Entonces pasas de estar en vagal ventral, seguridad, calma, manejo, capacidad, y de repente viajas en el tiempo, ya no estás en 2023, sino hace X años en ese patio de colegio. Tu sistema nervioso se transforma y toma la forma que tenía en aquel momento. Esto también lo podemos reconocer en situaciones más simples, como cuando mientes sobre cierta cosa insignificante e innecesaria, o te empeñas en llevar razón, o te pones pesada para que alguien haga algo cuando realmente luego lo piensas y dices, pues a mí me da igual, o caes en un patrón con el que no te identificas, por ejemplo, hacerte la tonta en ciertas situaciones, o ser la graciosa, ¿vale? Y cuando termina la situación y caminas sola hacia casa, por ejemplo, dices, ¿pero por qué he vuelto a hacer esto? Pues porque una parte de ti, de tu sistema nervioso, toma el control, se hace presente.
Y es en estos momentos, cuando notamos esa desregulación, aparece ese miedo, esas ganas de salir corriendo, ¿no? Y no es salir corriendo como tal, pero estás en una conversación y todo tu cuerpo está como... Uf, y terminas esa conversación y es como, por fin ha terminado esta conversación. Y a lo mejor es una conversación muy simple con un vecino, pero tus pies ya estaban apuntando, y el lenguaje no verbal es súper interesante en esto, ¿no? Tus pies ya estaban apuntando hacia la puerta, lejos de este vecino, tus brazos cruzados, tensión en el cuello. Y luego cuando termina la conversación es como ese respirar profundo y sigues sintiéndote como con esa agitación, pero también al mismo tiempo alivio. Y es como, vale, mi sistema nervioso de repente se ha transformado, ha viajado en el tiempo, ¿no? Y se ha transformado en el sistema nervioso que tenía en algún momento. Puede que te acuerdes de la experiencia en concreto, puede que no, ¿vale? Pero es un sistema nervioso desregulado que se debe a alguna experiencia que he tenido en el pasado. Quizá lo sabes, quizá no lo sabes, pero te encuentras de repente en ese momento. Y entonces aquí es cuando hacemos este ejercicio. Y lo que haces es, cuando ya estás tranquila, ¿no? Tranquila o no tranquila, pero ya puedes hacer esta práctica, ¿no? No requiere de nada en especial. Pero lo que tienes que hacer es sentir en tu cuerpo lo que es estar en calma, segura, estable, ser adulta, y generamos una corregulación interna. La corregulación es lo que comentaba antes Borja, cuando vas a una clase de yoga, claro, tu sistema nervioso, uno de los principios del sistema nervioso es que se corregula con el sistema nervioso de los demás. O sea, es una necesidad básica. Sí, también los animales se regulan o desregulan mutuamente. Entonces, hay una parte que es la corregulación, que es esa regulación que todos dependemos, y es una necesidad primaria básica como el alimento, o sea, esa idea del ermitaño no sobreviviríamos sin experiencia con otras personas. Entonces, esa corregulación, y luego está la capacidad de autorregulación, que es muy importante, de cómo te regulas tú sola. Entonces, eso nos enseña mucho la práctica de yoga también. Entonces, la corregulación es cuando dos sistemas nerviosos de personas, pero también animales, y de hecho, por eso es muy importante, animales de compañía en personas que están muy solas, pensad en personas mayores, y creo que de esto ya he hablado, de esto sí que he hablado en otro podcast, pero y dices, pues ahora está con un perrito, es que ese perrito, ese gato, ejerce esa función de corregulación del sistema nervioso que es fundamental, ¿vale? Entonces, la corregulación, dos sistemas nerviosos se regulan o desregulan también, mutuamente. Entonces, cuando una parte joven desregulada de nosotros está presente, podemos contactar con nuestra parte adulta y traerla al presente. De manera que los dos estados o tonos autónomos ocurran al mismo tiempo y la parte adulta conecte y regule a la parte joven. De esa manera estoy cambiando el tono autónomo de esa parte joven, y cuando lo hacemos eso se queda como un nuevo sello en esa base de datos, de experiencia segura. Entonces se queda como una experiencia segura dentro de la base de datos, dentro del sistema. Entonces aquí sería como reprogramar Matrix. Esa Matrix, esa base de datos estructurada desde que éramos niños, haciendo este tipo de prácticas, empiezas a reprogramar. Y no se trata tanto de aparecer en el momento de la confrontación con el profesor en clase y darle una bofetada que probablemente se merecía, sino encontrarnos en la experiencia y sensaciones. Por eso ya no doy clases en vivo. La gente está muy loca. No, pero de lo que se trata es de encontrarnos en la experiencia y sensaciones. Volvemos a lo mismo, no cognitivo, sino somático. La experiencia, qué sensaciones se desencadenaron. Y en esa experiencia, cuando te sentías avergonzada, asustada, pequeña, quizá en un estado dorsovagal de bloqueo, retirada, agobiada. Entonces, mi parte adulta, que es la que está regulada, siente todo eso y conecta y armoniza. Y este armonizar y conectar no sucede en nuestro sistema nervioso cuando estamos de bajón y alguien nos dice, ¿no? Hay alguien deprimido y entonces llegas tú muy regulada, oye, venga, hay que salir porque tal. No, eso no es armonizar, ¿no? Y alguien te dice, pues venga, tienes que salir a dar una vuelta. Eso no es conectar y armonizar. Lo que haces con ese yo pequeño y asustado es acercarte a él desde esta parte vagal ventral adulta y sumergir un pie en su estado sin perder tu ancla ventral en la regulación, ¿vale? Para no dejarte llevar por ese estado, sino para encontrarle donde está. Y eso es exactamente conectar y armonizar. Porque si no, tu parte adulta se lleva arrastrada, gritas, tal, y no sé qué, y reaccionas como sueles reaccionar normalmente. Porque tu parte vagal ventral o tu parte adulta y regulada, de repente hay esta experiencia,
tu base de datos, esa experiencia se compara con la base de datos y dice, no, aquí te van a gritar, te están amenazando, esto es un peligro. Y vas a reaccionar con el tono autónomo de esa parte que se siente desregulada. Y te dejas arrastrar por ello, y por eso es lo que comentaba Borja. Una relación de pareja, por ejemplo, o con tu madre, ¿no? O con alguna persona, seguro que recuerdas, siempre que sale este tema, o siempre que dice esto, o siempre que hace ese gesto, estallo. Porque te estás dejando arrastrar en vez de, con tu estado autónomo regulado, ver qué parte o qué tono autónomo está saliendo a la luz que está desregulado y te acercas a él, te sumerges sin perder tu ancla en ese estado adulto y lo encuentras donde está. Entonces, no se trata de hacer que la sensación desaparezca, que muchas veces, y esto también lo estoy viendo cuando se habla del sistema nervioso, todo el tiempo regulados, haz esto para regularte. No, nuestras emociones son súper importantes y estamos fluctuando todo el rato. Y hay que dejar espacio para que las emociones aparezcan, para vivirlas, están ahí para ayudarnos probablemente a lidiar con distintos aspectos de nuestra vida, cuando ya se empiezan a volver problemáticas, ¿no? Porque pasa demasiado tiempo con esa emoción o empieza a interactuar con nuestra vida diaria, ¿no? A empobrecer nuestra vida diaria, empeorar nuestra vida diaria. Es cuando sí, hay que buscar solución, pero las emociones no es como, no se trata de, pues estoy muy nerviosa, pues venga, una respiración alargando la exhalación para volver a ese estado vagal ventral. No, observa, haz espacio. No se trata de hacer que la sensación desaparezca, sino de hacer espacio. Y en esta práctica lo mismo. No es decirle a un niño que llora en una tienda que se calle. Eso solo empeora las cosas y desregula más. Tampoco es explicarle que tiene que regularse porque es importante y se va a sentir mejor utilizando argumentos, de nuevo, cognitivos en pleno estallido emocional. No sirve, ya lo habréis visto, no sirve. Se trata de ir a su nivel, encontrarle en su estado y mandarle la regulación de mi sistema nervioso que está en calma y escucharle, hacer y sostener el espacio, contactar con sus emociones. Y lo que ocurre automáticamente es que ese sistema nervioso sale de la desregulación. Hay un libro muy importante, a mí me parece maravilloso, que se llama El cerebro del niño, que creo que es de Daniel Siegel y alguien más, luego lo pondremos también en referencias, espero que no se me olvide estas referencias. Y precisamente uno de los ejercicios de regulación, porque te ponen un montón de ejercicios prácticos para entender el cerebro de tu hijo y qué es lo que tienes que hacer para regularle en distintos momentos. Y uno de los ejemplos que ponía, no me acuerdo ya exactamente, pero era si tu hijo está en pleno estallido emocional, que le expliques, oye, no te enfades porque es que estamos llegando tarde a casa de la abuelita, tal. No lo va a entender. Un argumento cognitivo de tarde, depende de la edad, además, el tema de los tiempos no está dentro de su estructura cerebral porque su cerebro no está desarrollado para entender todavía los conceptos del tiempo, ¿no? De pasado, presente, 10 minutos, 5 minutos, mañana, el lunes, no lo entienden. Con menos de, yo os diría, con menos de 3 años es inútil utilizar esos argumentos. Pero además está en pleno estallido emocional, en pleno estallido del sistema nervioso y para llevarle a la regulación no es decirle no grites, que lo único que vas a hacer es chocar más con ese estado en el que estás, sino agacharte, contactar, mirar a los ojos, el tono de tu voz, todo lo que está relacionado con el nervio vago, ¿vale? Con la respuesta de calma y relajación. Entonces, el nervio vago se comunica a través de, o lo regulamos además, ¿no? Ese regular el sistema nervioso a través del tacto, es súper importante. El tono de voz es una cosa que no para de sorprenderme cada vez más. La mirada, tus gestos, que bajes a su altura, que hables con una voz suave, melódica, tranquilizadora, relajante, sin argumentos, simplemente para encontrarle dónde está, ¿vale? Y va a ser mucho más fácil que salga de la desregulación y haga lo que tú quieres, que es que deje de gritar, que deje de que se calme, ¿no? Y poder encontrar un poco de perspectiva. Entonces, este libro justo hablan de eso, ¿no? Es como es más efectivo hacer contacto visual, hablar suavemente, contacto físico agradable, es el lenguaje del sistema nervioso, compromiso social, mirada, tono de voz, tacto y calmarle de esa manera. Entonces, esto lo hacemos con los niños y lo hacemos con nuestro niño interior, con esa persona desregulada que de repente aparece en ciertas situaciones. Cada vez que te notes desregulada, pregúntate cómo se siente tu cuerpo, tu sistema nervioso, ¿qué te está diciendo? Y, ojo, muy importante, lo que te diga el cuerpo, no la mente, lo que sientas. Eso es perfecto. Lo que sientas, es lo que sientes. O sea, no dejes que la mente intervenga, pero es exagerado, o pues, no, la mente no interviene aquí. Tu sistema nervioso autónomo, ¿qué te está diciendo?
Quizá te sientes inquieta, pequeña, asustada, enfadada, avergonzada. Y ese es el sistema nervioso que tienes que regular, el de cuando tenías 8 o 5 años, ¿vale? Es verdad que es mucho más fácil como practicantes de yoga, ¿vale? Porque tenemos un montón de técnicas que podemos usar para reparar en estos momentos, pues cierta respiración, técnica de relajación, tapping, caminar, pero para muchas personas es difícil porque necesitas ser un adulto, con esta palabra que tanto se dice, que no hay una traducción buena en español, que es embodied, ¿no? Como dentro de su cuerpo, de sus experiencias, como muy en contacto con tu cuerpo y experiencias, con tus emociones, con tus sensaciones, muy familiarizado con tu mundo corporal y sensitivo. Entonces, bueno, hay otras prácticas que se pueden hacer, por ejemplo, hay una también bautizada por Daniel Siegel, que es SIFT, que es un acrónimo de sensación, imagen, sensation, imagen, feeling and thought, ¿no? Sensación, imagen, emoción y pensamiento. Y buscas un espacio tranquilo y observas qué sensaciones físicas aparecen cuando estás desregulada, ¿no? En este tipo de desregulación, porque tendrás muchas, ¿no? Hay algunas que te arrastran más a un estado de bajón, depresión, hay otras que te arrastran a gritar y tirarte a la yugular. Entonces, en cada uno de esos momentos tendrás que hacer este ejercicio, ¿no? Buscar un espacio tranquilo y observar qué sensaciones físicas están presentes, qué imágenes o recuerdos, qué emociones y pensamientos te han invadido. Y sin juzgar ni dejarte arrastrar por ellas, ¿eh? Recordando tener tu ancla en vagal ventral, las sensaciones de calma y de seguridad. Hay un ejercicio que hago precisamente en la formación de yoga, la pasada formación de yoga y trauma, que estará presente, por supuesto, en BSMT Liberar, y es en el que diseñamos nuestro espacio vagal ventral. Es ese espacio en el que nos sentimos seguras, relajadas, creativas, en calma. Puede ser el mar o en casa de nuestros abuelos, en una habitación de casa, puede ser también un paisaje imaginario, pero hacerlo, aquel que traiga de vuelta al adulto regulado en nuestro sistema nervioso. Entonces es un ejercicio que podéis hacer. Puede ser un paisaje que exista o que no exista. Pero la seguridad, la sensación de seguridad es el punto de partida para trabajar con el sistema nervioso. De manera que no es ni una asana de yoga, ni esta respiración, ni este mudra, ni este mantra. Todo eso, por supuesto, ayuda. Pero la clave para que eso pueda ser reparador es que nos sintamos seguras. Y la sensación de seguridad cambia mucho entre una persona y otra. A ti te puedes sentir muy segura, por ejemplo. Yo pongo un ejemplo personal. A mí me relaja muchísimo tener gente en casa y yo dormir en una habitación y que ellos estén hablando, charlando en el salón. Y yo escuchar las voces de fondo, porque tienen que ser como unas voces de fondo, ¿vale? Pues si no, no me relajan nada. Pero escuchar, saber que hay alguien en casa que está hablando ahí de fondo, me relaja, me encanta. Cuando Borja está, por ejemplo, con el móvil, a lo mejor haciendo algo, viendo alguna cosa y yo estoy durmiendo a su lado, me relaja muchísimo saber que él está despierto, que hay alguien despierto. Y, sin embargo, hay personas que necesitan silencio absoluto, ¿no? O vivir en el centro de una ciudad, hay personas que les calman y les relajan y otras personas que no pueden, que necesitan silencio total. O cierto tipo de voces, pues este tipo de voz a mí me pone en alerta y a otra persona no, ¿vale? Y luego con objetos, colores, el mar es un espacio vagal ventral para muchas personas, pero para otros a lo mejor es en la montaña o esta habitación en casa de mi abuela, ¿no? A lo mejor ya no existe esa casa, pero ahí, imaginándome en ese espacio, inmediatamente me siento segura y en calma. Y la seguridad es el punto de partida, porque sin la seguridad, por un lado, no nos podemos relajar. De esto creo que también he hablado en otras ocasiones. Piensa si te puedes relajar y hacer un shavasana de 20 minutos cuando están los niños jugando y sabes que no hay nadie pendiente de ellos, ¿no? En otra habitación. Entonces, cuando no te sientes completamente segura, no vas a poder relajarte. Y eso te aleja de todo lo demás, ¿no? Entonces, importante que cultivemos esos espacios, esos paisajes donde nos sentimos regulados, tranquilos, conectados y seguros. Y esos paisajes que traen de vuelta al adulto regulado a nuestro sistema nervioso. Y creamos un vínculo seguro entre el adulto y la parte niña en el que atiendo mis necesidades y me veo y entiendo como nadie lo ha hecho. Puedo ser vulnerable y me proporciono un espacio que nadie antes me ha dado. Y de esta manera ese sello en la base de datos cambia. Y ya no buscas personas desreguladas en tus relaciones, sino el tipo de regulación que tú misma te has proporcionado. Entonces es una práctica muy poderosa porque nos devuelve el poder, la capacidad de cambiar tu circuito neuronal, tu sistema nervioso y de esta manera cómo te relacionas, cómo vives y cómo navegas por el mundo. Muchos deberes he dejado en el podcast de hoy.
Y no es de estirar los brazos, es de coger papel y lápiz, sentarnos en un banco con el papel y lápiz o sin papel y lápiz y empezar a reflexionar sobre todo esto. Sí quería terminar con algo importante ahora que comienza el año, y es el primer podcast que hago en 2024. Bueno, los propósitos, ya vienen los propósitos. Un propósito. Yo ya los he empezado y los he terminado. No es propósito tontorrón, aquí vamos a ir a lo grande. ¿Vale? Salir de los muros que nos aprisionan y expandir nuestra capacidad y tolerancia para poder cumplir nuestros sueños. ¿Qué te parece? ¿Interesante? Muy rico. Atractivo. Y nuestros sueños, por supuesto, no son ni dejar de fumar, o sí, pero bueno, van más allá de tener un vestido, dejar de fumar o tener una casa más grande. Si rascamos un poco debajo de esos deseos, buscan asomar cosas más importantes. Entonces, más que propósitos que nos agobian y que despiertan la crítica personal, la idea interesante que dejo para este 2024, ¿vale? Para que establezca una visión más amplia y ganas de expansión, al hilo de todo esto que hemos visto, ya hemos visto, ¿no? Que no hay que buscar las razones de nuestra actitud en la cabeza porque no están ahí, sino que hay que encontrarlas en el sistema nervioso y para ello aprender su lenguaje, que es experiencia física y sensaciones, porque solamente así podremos hacer los cambios. Entonces, este objetivo es cultivar tolerancia o capacidad para las cosas buenas en nuestra vida. Lo bueno tiene una carga energética. Lo bueno viene con esa carga de recibir, aceptar, ser vulnerables, llamar la atención, salir a la palestra, exponernos, apostar, ser vistos, ¿no? Muchos de nuestros proyectos implican hablar en público, hablar en inglés, hacer unos vídeos, darnos a conocer, ¿no? Entonces, eso bueno tiene una carga energética que quizá nos corta la respiración, y este corta la respiración también es nuestro sistema nervioso. Entonces, ya sea un proyecto, ya sea de trabajo, ya sea de relación, de hábitos, actitud, si nuestro sistema nervioso no lo ha experimentado aún o no confía en ello, se va a sobrecargar, a agobiar, y vamos a querer salir corriendo a ocultarnos porque lo vamos a sentir como algo que nos supera. Y de eso esta frase que comentamos últimamente mucho aquí en casa: cada persona vive la vida para la que su sistema nervioso tiene capacidad. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Cultivar y aumentar esa capacidad. No de golpe, por lo dicho, el sistema nervioso es poco a poco, pero a menudo. Se trata de dar pasitos tolerables cada día hacia la expansión de nuestro sistema nervioso para movernos hacia esa vida que queremos, de manera gradual y no quedarnos encerrados y bloqueados dentro de un muro invisible. Pongo un ejemplo, ya vamos a ir terminando, que vemos nosotros muy a menudo en las formaciones. Suele haber alumnas a las que les aterroriza hablar en público. Yo era una de esas. A mí me aterrorizaba hablar en público, me aterroriza hablar en el podcast. A mí también, nena. A ti nada. Simplemente compartir sensaciones tras una clase puede suponer un gran reto, algo que nos supere, en plan imposible, o sea, no puedo hablar. Y sin embargo, mira qué curioso, se apuntan a una formación de profesores de yoga. ¿Por qué? Porque algo profundo en su interior está deseando salir. Les empuja a compartir, a expresar, a manifestar, a superarse. Y como profesora de yoga vas a tener que hablar muchas veces en público. Entonces, es una necesidad, pero al mismo tiempo un miedo tremendo. Sin embargo, inconscientemente se obligan a expandir su sistema nervioso, esa capacidad al apostar, en este caso, por su carrera, por su futuro, como profesora de yoga. Entonces, se trata de lentamente ir dando pasitos en esa dirección. Pues primero comparten con sus compañeras en clase o dan una primera clase a familiares, luego amigos, y vas cultivando poco a poco tolerancia. No se trata de mañana dar una masterclass delante de 20.000 personas, ¿vale? Sino de ir saliendo del muro invisible que nos aprisiona y cierra el cerco cada vez más. Está claro que hay cosas que evitamos y eso no quiere decir que no nos importe. El otro día leía una gran frase que me encantó que decía algo así como: gracias a todos los que nos preguntan a los tímidos si vamos a asistir o no, aunque sepan que vamos a decir que no, ¿vale? Porque es importante que nos tengan en cuenta siempre, ¿vale? Se puede evitar las relaciones, pero eso no quiere decir que no importe o que no se necesite. De hecho, el anhelo de conexión es lo que decía, es una necesidad humana insustituible, pero quizás es el resultado de haber dependido de pequeños de alguien que no estaba disponible. Y como resultado, la única salida es aislarte, encerrarte, aprender a desconectar de tus necesidades, de las de los demás o de ambas. Y en cualquier relación, sin embargo, va a haber rupturas, va a haber desconexión, es parte de la vida, pero para muchos significa peligro. Así que evitamos las rupturas o desconexiones de múltiples maneras. Cuando evitamos esta conexión tan necesaria, estamos estancados en un loop de profundo deseo y necesidad que a la vez tu sistema nervioso está expulsando, ignorando, reprimiendo, con ese instalándose en el piloto automático de rechazo, que es dorso vagal y autoprotección.
Entonces, si no entendemos lo que está pasando y no ponemos solución, vamos a repetir este patrón durante toda nuestra vida. Por eso es muy importante distinguir cuándo nuestro lado adulto está presente, cuándo lo está el niño enfadado, fuera de control, temeroso o triste, saber que no eres tú y cómo regularte. Para ello necesitamos además conocernos íntimamente, nuestras necesidades, vulnerabilidad, miedos, sin juzgarnos. ¿Qué ansío? ¿Qué echo de menos? ¿Qué busco? E ir saliendo de nuestro aislamiento, de la oscuridad. Nuestro sistema nervioso no está acostumbrado y lo va a sentir como una amenaza. Le va a asustar y lo va a evitar. Pero una de nuestras responsabilidades en esta vida es enseñar a nuestro sistema nervioso que puede ser distinto. Entonces, os dejo con unas últimas preguntas, ¿no?, para que empecemos a salir de esa cárcel que muchas veces nosotros mismos nos imponemos. ¿Qué aspecto de vuestra vida desea expandirse y estamos coartándolo por miedo? Muchas veces ese miedo viene disfrazado de dudas, de desconfianza, de autocrítica, de excusas banales. ¿Y qué pequeños pasos puedo dar para ir cultivando esta tolerancia en mi sistema nervioso? ¿Vale? Pues quiero ampliar mi círculo de amistades, me siento aislada, pues poco a poco con esta chica que conecto con ella, que voy a tomar un café, o en mi trabajo, venga, me voy a presentar para hacer esto. Pequeños pasos, ¿vale? Más que el big goal, pequeños pasos para ir trabajando con nuestro sistema nervioso. Y de esa manera ir expandiéndonos, expandiendo los muros invisibles. Hacemos excursiones fuera de nuestra isla, experiencias que contradigan nuestras limitaciones. No tiene que ser grande, no tiene que ser espectacular, no tiene que ser una experiencia, bastaría de experiencias. El éxito en términos de sistema nervioso se mide con pequeños triunfos. Gracias, Tamara. Siempre que vienes es una experiencia maravillosa. Yo me la cruzo todos los días por casa, pero no siempre me suelta estas chapas. Aquí os vamos a contar las cosas que vienen. Bueno, como muchos sabéis, BSMT Yoga ya es una realidad que en los próximos meses la web está lista. Siempre tardamos mucho con esto porque al final somos Tamara y yo gestándolo todo. Pero Tamara ya la primera base, uno de los primeros pilares, que es BSMT Liberar, como os ha contado, ya lo está estructurando. Y otra cosa, no hemos hablado de Yin Yoga, que tampoco la voy a dar como tal. ¡Joder! También mi competencia va a estar muy ¡Spoiler! Y se va a llamar Yoga para la Calma y va a incluir Yin Yoga, prácticas de restaurativo, con esa idea de prácticas como sellos o esa práctica lenta y, por supuesto, prácticas somáticas, todo centrado en el sistema nervioso, pero esa manera lenta de practicar, introspectiva, reflexiva, en las que permitimos que nuestro cuerpo catch up, se ponga al día con lo que ocurre en nuestras ajetreadas vidas. Entonces, esa sí va a ser en otoño. Y pronto ya fechas y temario, estoy estructurándolo todo. Pero sí, Yin se va a integrar en esta formación Yoga para la Calma. Se te quedaba corto, Yin. Sí, muy corto. Luego, además, Yin, hay un montón de cosas nuevas con respecto a Yin, entonces, sí, al final es lo que nos dicen muchas veces en las formaciones, pero esto no es Yin Yoga, lo que tú haces es distinto. Pues sí, es distinto y se llama Yoga para la Calma, porque incluye muchas cosas más al final. Yoga Nidra, que por fin ya tenemos fecha. Bueno, lo sacamos ayer. La formación de Yoga Nidra ya también va a estar un poco desarrollada a través de nuestro enfoque, nuestra metodología. Vamos a hacer un podcast ahora muy pronto, no sé si será incluso el siguiente episodio, que vamos a hablar de Yoga Nidra, de su historia, de un poco ¿Qué es realmente Yoga Nidra? Porque con Yoga Nidra pasa un poco como con asana, ¿no? Yoga hoy en día es sinónimo de asana y Yoga Nidra en realidad se ha convertido en Shavasana, que es una parte que te hace falta, pero se ha quedado solo en Shavasana, ¿no? Shavasana guiado lleva la atención a esta parte del cuerpo y tal. Y bueno, también es interesante ver un poco el desarrollo de esta práctica que nunca realmente fue una práctica, era más un estado que se alcanzaba, pero no había textos que te dijesen lo que tenías que hacer, eso es más del siglo XX. Curiosamente, ayer anunciamos la formación de Yoga Nidra y ya se puso a la venta. Hemos decidido tener un cupo de 20 personas, más que nada porque sobre todo el trabajo que se hace el penúltimo fin de semana de Sankalpa requiere también de un trabajo personalizado que en ese aspecto me encargo yo. Tamara se va a encargar de... Ha habido personas que nos han preguntado también porque en el pasado dábamos la formación de Yoga Nidra bajo unos principios
más clásicos de Yoga Nidra. Aún así yo enseñaba básicamente algo que prácticamente nadie enseña en Yoga Nidra, porque todo el mundo enseña a través del libro de la escuela Vihar, que también es un concepto que yo nunca entenderé, la idea de enseñar a base de un libro. Pero bueno, eso lo dejamos para el podcast de Yoga Nidra. El caso que, como hay que invertir mucho tiempo, además esta formación ya no son 30 horas, son 60, debido a que, bueno, bajo la metodología, nuestra metodología BSMT, pues hemos incluido muchas más cosas. Pero solo hay 20 plazas y ya básicamente en 24 horas se han cubierto la mitad. Entonces, ya hablaremos de un montón de cosas más que están incluidas en esta formación y está recogida dentro de BSMT porque al final Yoga Nidra es un estado de la mente bastante complicado de alcanzar. Necesita de muchísimas prácticas largas, de estar completamente relajados, de ese mastering, ¿no? Sobre el estado de tamas, ya hablaremos de todo esto. No tiene nada que ver con la meditación, es un estado completamente distinto. Y la idea de BSMT liberar, lo primero es, o sea, de BSMT, perdonad, de BSMT, nuestra metodología, lo primero es llamar a las cosas por su nombre. O sea, si es asana y es asana y ejercicio, está perfectamente bien. Y si es asana como asana, la tradición del yoga se le llama asana y es esto. Entonces, es llamar a las cosas por su nombre, no llamar Yoga Nidra a una relajación guiada, centrándonos ahora en este tema, y que sepamos qué es cada cosa y hablar con propiedad para que podamos elegir también las herramientas en función a lo que necesitamos y queremos. Y es también BSMT porque Yoga Nidra, y hay un tema, por supuesto, dedicado a él, con toda la práctica clásica de Yoga Nidra, y es una práctica clásica llena de krillas, de mudras, de bandas, nyasa, con una preparación previa de krillas y luego posterior, ¿no? Una salida de Yoga Nidra con unas prácticas también muy específicas, y es un proceso sistemático con unos pasos muy definidos. Entonces, eso y toda la simbología que hay de Yoga Nidra como la diosa de la noche, en fin, auténticas bellezas que nos traen los textos clásicos de yoga sobre la práctica de Yoga Nidra, como en el cuarto estado, Turiya, todo eso lo vamos a ver, pero en nuestra vida moderna, realmente Yoga Nidra, como lo que se conoce Yoga Nidra, como lo que es Yoga Nidra en realidad, es tan útil. O es más útil lo que llamamos Yoga Nidra a día de hoy, que son relajaciones guiadas, que son importantísimas y quizá lo más transformador para las personas del siglo XXI. Entonces, va a haber muchísimo temario también relacionado con Shavasana. Shavasana desde la perspectiva clásica también, que es una práctica yógica, ¿eh? Entonces, la vamos a ver desde esa perspectiva clásica, que lo mismo tiene krillas de preparación, un proceso sistemático, hay un montón de metodologías, según sea para la creatividad, sea para el agotamiento físico, para el agotamiento mental, para enfermedades, etcétera. Por ejemplo, 31 puntos y 61 puntos es Shavasana. Pero bueno, ya esto ya lo iremos viendo, no es Yoga Nidra. Es una preparación para Yoga Nidra porque Shavasana en la práctica clásica es una preparación para Yoga Nidra. Es un prerequisito, pero no es Yoga Nidra. Pero también vamos a ver toda la parte contemporánea del descanso, la importancia del descanso, de las prácticas de relajaciones guiadas, Shavasana como una práctica restaurativa. Entonces es como toda la información del planeta que puedas tener referente a esa posición tumbados, que además no tiene que ser siempre la misma, depende de cada persona y su sistema nervioso puede cambiar, y eso también se ve. Todo lo que puedes hacer desde 20 minutos de relajación, respetando las ondulaciones del cuerpo, con props, como una práctica restaurativa, a la arquitectura del sueño. ¿Por qué? Y dejo aquí un spoiler que es súper interesante. Si acortas el sueño al final de tus horas de sueño, estás acortando en la purificación emocional, y si lo cortas al principio de tus horas de descanso, yéndote a dormir muy tarde a la cama, lo que estás haciendo es disminuir la capacidad de reparación del cuerpo, y eso se transmite en que cuando haces un Shavasana o roncas o te pones a soñar de inmediato. Eso te dice qué parte de tu sueño estás acortando y qué parte estás quitándole o robándole a tu cuerpo, la de esa síntesis emocional o esa integrar emocionalmente lo que te ha pasado, o la parte de reparación profunda de los tejidos. Entonces, bueno, el tema es apasionante, yo me emociono, podríamos aquí dar otro podcast ya, vamos a esperarnos. Sí, ya lo hablaremos en el siguiente, pero bueno, al final un poco la filosofía de este método que hemos desarrollado, que llevamos 2 años desarrollando, que es BSMT Yoga, es poder integrar y deshacernos también de esta idea súper limitante de décadas y décadas en las que cada estilo de yoga tiene su propia filosofía, su propia forma de hacer las cosas, chocan entre ellos. Entonces, al final, en esta formación de BSMT Nidra, lo que vamos a estudiar es el Yoga Nidra, de dónde viene, su historia,
el enfoque clásico, si es que hay un enfoque clásico, cómo se ha ido desarrollando, el impacto que eso tiene, el impacto también espiritual de lo que representaba Yoga Nidra, pero también integramos todo el aspecto científico del sueño, de la relajación, del impacto que este tiene. Entonces, la diferencia entre dormir, descansar y relajarnos, que no es lo mismo y son los tres súper necesarios. Entonces es un poco lo que nos permite también nuestra metodología. Por ejemplo, en Nidra nuestra metodología tiene 3 pilares, que es liberar, movilizar y transformar. Y esta formación al final abarca 2 de esos pilares. Hay una parte que es liberar, que es todo ese proceso más del sistema nervioso, más científico, más ligado a entender cómo regularnos, y transformar, que es el proceso más ligado a la tradición del yoga, a la espiritualidad, el realmente ese cambio profundo que aunque también tiene su aspecto científico, pero ya nos lleva más a una experiencia única de cada individuo que realmente no se puede valorar desde el punto de vista universal. No hay marcadores que te digan, has estado en yoga. Los hay marcadores, pero los sientes, los percibes igual que en meditación. Una vez que has salido del estado de Yoga Nidra en tu día a día, hay ciertos marcadores que te dicen, puede que haya estado en el estado de Yoga Nidra, pero en el momento no lo sabes porque estás en un estado de conciencia que no hay ni tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, ni desde luego hay experimentador, ni experiencia, ni el que experimenta. No hay dualidad. O sea, que en resumen tenemos ahora en marzo la formación de 300 horas para todas y todos aquellos que ya seáis profesores de yoga, que tengáis ya una experiencia y queráis ahondar un poco también en lo que Tamara y yo enseñamos. Desde un punto de vista global, aquí nos centramos en Hatha Yoga, Vinyasa, biomecánica, sobre todo el enfoque energético, ¿vale? Prana. Luego tenemos la formación de 200 horas. Empiezan a la vez realmente, la 300 empieza en marzo, el 200 horas para quienes nos escucháis, quienes os gusta, lleváis practicando yoga un cierto tiempo, quizás queréis ahondar, no a nivel profesional para ser profesores, que para mí eso es secundario, o quienes también queráis ser profesores, esta es la formación con la que se da comienzo a ese camino, ser profesor de yoga. Entonces el 300 horas empieza ahora en marzo, en abril empezamos el 200 horas. Tenemos nuestro retiro, el primer retiro, que es una inmersión en los principios de BSMT Yoga, que será en mayo. Tendremos el curso de Vinyasa en junio, ahora ya lo pondremos, que también preguntáis mucho por él. Sí, este es un curso que, de nuevo, es más una inmersión, tanto quienes sois profesores, quienes no, pero es un... Sí, es un campamento de verano que hacemos. Es un campamento de verano basándonos en, sobre todo, la gente que quiere ahondar y, sobre todo, disfrutar con la creatividad de Vinyasa, ¿vale? Se llama Vinyasa Creatividad en Movimiento. Lo hicimos el año pasado y la verdad que fue un éxito, y ahora hay mucha gente que nos lo ha preguntado. Y aunque estamos un poco saturados no tenemos ya fin de semana, pero vamos a hacerlo de nuevo en verano, tipo campamento de verano, para que a lo largo de la semana se pueda practicar, analizar las secuencias, etc. Y lo último también que os queríamos anunciar es que vamos a empezar, Tamara y yo, de nuevo a manifestarnos en vivo, físicamente, más allá de las pantallas. Y lo vais a ver ahora enseguida, pero el 17 de febrero tenemos este primer evento, que es más un evento tipo community, ¿vale? Para reunirnos, para practicar. Daremos una clase, impartiremos clase Tamara y yo, y lo hacemos el 17 de febrero de 5:30 a 7:30. Pronto tendréis, en The Garden, en Madrid. Y van a ser unos eventos que, a ver qué te parece el nombre, porque lo estaba pensando antes. Let's Practice. Pues me encanta. Let's Practice, ¿vale? Yo tenía otro nombre, pero el horario ya no me encaja con él. ¿El horario ya no te encaja? No. No, a las 6 de la tarde. Las mañanitas. Yoga and churros. No, me lo guardo para cuando hagamos una de mañana. Entonces, eventos en los que simplemente queremos que, pues si os apetece, venid al evento, enseñaremos, practicaremos y luego tendremos tiempo también para charlar. Quien se pueda pasar las 2 piernas detrás de la cabeza en el evento, luego invita a una ronda de kombuchas. Perfecto, pues todos estos eventos y formaciones para compartir, y sobre todo también la idea del evento es, como hacemos muchas cosas online, que os podáis juntar, que os podáis poner cara, que os podáis dar un abrazo, que nos podamos conocer si no nos hemos conocido en vivo y en presencial. O sea que la idea también es como esa community tan importante para el sistema nervioso, ya que hoy la cosa va de sistema nervioso, la ampliemos, ¿no? Y pongamos eso, parte física
Y luego también muy importante a nivel de, muchas sois profesoras de yoga, pues de conoceros, hacer contactos y tener vuestra red de profesores de yoga, que es clave. Sí, a mí no me deis abrazos, que soy rarito y no me gusta el contacto físico. Me pone nervioso. Es verdad, luego en las formaciones muchas veces cuando vienen los alumnos por primera vez les doy la mano y se quedan como, yo no suelo dar abrazos y nada, como hola, buenas tardes, ¿qué de comer? Bueno, un placer, Tamara, nos vemos en Yoga Nidra, hablaremos de Yoga Nidra los dos. El próximo episodio. Os anuncio, vuelve Víctor, vuelve también Frank, que he hablado con ellos, vamos a grabar con ellos. Y hay uno muy interesante sobre el negocio del yoga. Vamos a tener aquí a 3 perfiles. Bueno, nosotros somos uno de ellos, 4 perfiles, nosotros y 3 invitadas fantásticas. Beatriz Gómez de Yoga Space, Mica Cardinale de Maitri y la gran Stephanie Michel. Que vamos a hablar sobre las distintas perspectivas de quienes tienen un negocio como el nuestro de formación online, quienes llevan 15 años en la industria como es Bea, quienes abren un centro como Mica en Barcelona, quien es profesora en los mejores centros de Madrid dentro de esta nueva tendencia también de yoga influencer. Entonces, como muchas os dedicáis a la práctica de yoga o sois profesoras de yoga o queréis ser profesoras de yoga, me parecía que era muy interesante juntar, además las 3 son fantásticas, comunican maravillosamente y van a mostrar cómo el punto de vista, pues eso, desde alguien que posee un centro de yoga y que lo ha ido cambiando con el tiempo, las dificultades, lo bueno también, ¿no?, de tener un centro de yoga, la aventura de abrir uno en Barcelona reciente, que es Mica, que ha sido alumna nuestra, tenemos muy buena relación con ella, o Stephanie, también alumna nuestra, y que es profesora de yoga desde hace muchos años y tener esas distintas visiones para entender un poco todo este entramado que hay detrás del, pues eso, el negocio de yoga, ¿no? Ganarse la vida como profesor de yoga. Sí, que hay mucha gente que le genera cringe. El yoga no es un negocio. Bueno, depende, claro que no, el yoga a nivel personal no, pero abrir un centro y pagar impuestos, por desgracia, no queda otra. Y el yoga, y la palabra yoga se ha convertido en un negocio. Eso es un poco naif negarlo. Entonces, bueno, de todo esto hablaremos un poco más en detalle con esa mesa redonda que será muy interesante. Muy chula. Yo creo que ninguna marca de yoga me patrocina porque tengo panza. O por mal hablado. También es verdad. Soy una voz disonante. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos.